¿Cuándo fue la última vez que una pregunta te cambió la manera de ver la vida? Hola, bienvenido a esta nueva etapa de mi podcast que ahora llamo Consentido. Si estás aquí es porque de alguna manera a través de Instagram o te comenté para que vinieras a visitar mi podcast y lo escucharas, porque justamente fue una pregunta que me hice para tomar la decisión de seguir con este podcast, de compartir temas como pues muchos otros también lo hacen, ¿no? Mi pregunta fue en su momento cuando empecé con el podcast de Enamorarte, era pues compartir mi experiencia de vida, ¿no? Porque yo tenía la necesidad de expresar, de sacar lo que traía por cosas, por baches que pasaron en mi vida, que más adelante vas a entender esto de los baches. Pero mi pregunta ahora no es por qué me pasa lo que me pasa, sino es para qué me pasa. Entonces, ¿por qué las diferentes situaciones que uno va viviendo, cuando le ponemos una mirada diferente, a veces pues más acertada que otra, no es que sea incorrecta o correcta, pero sí es que hay mayor conciencia, pues empiezan a haber diferentes respuestas, que esas mismas respuestas te encaminan a otras preguntas. Y justamente cuando no dejamos de cuestionar es cuando podemos seguir avanzando. Y el día de hoy quiero hablar de este tema que es el sentido de la vida, porque, bueno, sin entrar tanto en una, ahora sí que en conflictos filosóficos o incluso científicos, ¿verdad? Es solamente hablar desde la experiencia, desde lo que uno aprende, desde lo que uno mismo pues va viviendo, y a través de la experiencia pues estás aprendiendo, ¿no? Y luego pues lo quieres compartir. En el caso como en este caso, mi caso, que lo quiero compartir. Me llamó mucho la atención este tema y les voy a decir por qué. Muchas veces vivimos o vamos creciendo, pues ahora sí que aprendiendo de otros, ¿no? Vamos a la escuela, estudiamos, cumplimos, pues ahora sí con lo que nos toca hacer, pues como hijos, como estudiantes, después vamos creciendo como trabajadores, como miembros de un equipo, en una empresa, en donde sea que estés, pues ahora sí que haciendo tu profesión u oficio, lo que estés haciendo. Y toda esta parte de cumplir con las cosas, porque así nos enseña el mundo que tenemos que hacer, pues empieza como que también a generar ciertos cuestionamientos. Y no digo que esté mal, soy maestra y obviamente para mí el hecho de que uno de mis alumnos no le guste la escuela, pues me preocupa, ¿verdad? Porque no voy a ser tampoco, pues ahora sí que ser idealista o demasiado romántica, pero pues la escuela obviamente es una de las principales inversiones que podemos hacer en nuestra vida. No está mal, ¿ok? No está mal que hagamos lo que nos toca hacer, pero cuando empieza ese ruidito en nuestra mente o en nuestro, pues sí, en nuestro corazón de esto es todo. O sea, se trataba de estudiar, de tener un título, de lograr encontrar un buen trabajo, tener una seguridad financiera y ya, y esto es todo. O sea, pero ¿por qué me sigo sintiendo? Digo, no es mi caso, ¿verdad? O sea, vaya, ¿por qué me siento infeliz? ¿Por qué no me llena? ¿Por qué me siento vacía? Y pues justamente de eso quisiera abordar este tema, porque en las últimas semanas que he tenido pues un poquito de receso, de descanso, pues también me he puesto a leer y a releer algunos temas que me llaman mucho la atención y que son parte de mi proceso de crecimiento. Y uno de ellos es el libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Y pues otra vez empecé con todas estas reflexiones de la existencia, ¿no? Pero más allá de la existencia es como, ¿qué sentido le estamos dando no a lo que hacemos, sino a lo que somos? Y a partir de ahí te quiero compartir pues este tema. Tengo aquí algunas ideas principales porque no quiero que se me vayan y estoy así como que organizando mis ideas para que tengan lógica y coherencia con lo que te quiero compartir.
Viktor Frankl, como muchas otras personas, es un sobreviviente de uno de los momentos más trágicos, históricos e inhumanos, oscuros de la historia de la humanidad, que fueron los campos de concentración nazis. Él perdió a su familia, perdió su libertad, perdió prácticamente todo. Y aún así descubrió algo que me parece bastante esperanzador. Difícil, pero esperanzador. Que incluso cuando no podemos elegir nuestras circunstancias, cuando no podemos controlar nuestra realidad, todavía podemos elegir la actitud con la que afrontamos esa circunstancia, esa realidad, cómo respondemos a ella. Y de este libro o de esta, pues ahora sí que este aporte que hizo Frankl, porque él era un psiquiatra, entonces está muy interesante la verdad la historia de él como la de muchos, pero me refiero a que una persona que aparte cuestiona tanto y estudia tanto lo que es el comportamiento humano, no me imagino cómo ha de haber sido cómo lo vivió. O sea, puedo tratar de entenderlo con lo que él escribe en este legado que nos dejó, pero qué complicado no encontrarle respuestas a algo tan ilógico, como les digo, y tan inhumano que fue en aquel tiempo, pues la Segunda Guerra Mundial y todo lo que conllevó, ¿no? Pero bueno, él me hizo pensar, porque probablemente nosotros estamos viviendo, pues no estamos viviendo una guerra en sí, bueno, espero, ¿verdad? Porque sé que en pleno siglo XXI hay muchas situaciones difíciles, complicadas en otros lugares del mundo. Pero bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nosotros estamos viviendo batallas distintas. Una, no sé, la de sentir que avanzamos sin saber hacia dónde o por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, pues son también batallas incluso hasta con uno mismo y a veces son las más difíciles. Y bueno, hoy te quiero proponer una idea para que analicemos este tema desde una perspectiva, pues obviamente con mentalidad de crecimiento, pues con una mentalidad de abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón, abramos nuestro entendimiento y nuestra conciencia para poder ver más allá de lo que tenemos enfrente de nosotros. Y bueno, te invito a que por un momento, ¿ok? Imagines que tu vida es un viaje, ¿ok? No es el mismo viaje para todos, son recorridos distintos. En ese camino puede haber desvíos, puede haber baches, puede haber cambios de dirección, pero es tu viaje, ¿ok? Y en ese viaje también puedes encontrar nuevas oportunidades. Hay quienes nunca cuestionan la ruta, simplemente siguen pues el camino. Hay quienes un día descubren que el camino pues no los representa, no hay coherencia, no este lugar no es para mí, me siento perdido o perdida, ¿ok? Otros se atreven a buscar un camino nuevo, una dirección nueva. Y algunos, después de mucho recorrido, descubren que su camino puede iluminar el camino de otros. Y de todas formas, todos vamos en un viaje. No importa en qué estación vayas, todos forman parte de tu viaje, de mi viaje, de nuestro viaje. Y todos los momentos de ese recorrido tienen algo que enseñarnos. Cuando estamos en la estación de piloto automático, es porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de cierta manera, ¿no? Que dejamos de hacernos preguntas, dejamos de cuestionarnos y a veces ni siquiera nos damos el tiempo para decir qué es lo que estoy haciendo, para preguntarnos, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? Y no porque seamos irresponsables, al contrario, creo que en muchas ocasiones es hacer lo que tengo que hacer porque soy responsable, ¿verdad? Porque soy buen estudiante, porque soy buen papá, una buena mamá, buena hija, etcétera. Pero podemos preguntar, ¿qué quieres estudiar? Y rara vez nos preguntamos, ¿qué clase de persona quieres llegar a ser? O podemos preguntar, ¿en qué quieres trabajar?
pero pues casi nunca preguntamos cómo quieres vivir. Y aquí me identifico un poco como maestra porque, pues sí, yo también he hecho esas preguntas, lo confieso, ¿verdad? De mis alumnos por curiosidad o cuando estamos así en conversaciones que sí he llegado a preguntar. Mis alumnos son adolescentes, entonces actualmente, ¿verdad? Entonces es como, ¿y tú qué quieres hacer en la vida? ¿Qué te quieres dedicar? ¿No? O sea, creo que la pregunta deberíamos de aprender a reformularla para poder empezar a crear conciencia en ellos, que no se trata solamente de hacer, tenemos que aprender a hacer. ¿Quién es Gaby? Te invito a que te hagas también la misma pregunta. Y bueno, entonces pues comenzamos, obviamente, este camino, este recorrido, lo podemos un poquito ubicar en ese sentido de cumplir las expectativas. ¿Las expectativas de quién? De nuestros padres, de nuestros maestros, de la sociedad, de las redes sociales, de las personas que muchas veces también pues están en ese mismo proceso de viviendo su propio camino y que están de igual manera en piloto automático, sin saber, sin encontrarle un sentido a lo que estás haciendo. Y importante, quiero aclarar, no estoy en contra de seguir, ¿verdad? O de escuchar a nuestros padres o de escuchar a los maestros o de escuchar a la misma sociedad. No estoy en contra de eso. Pero es que seamos realistas. Yo como maestra he incluso conocido personas de estudiantes universitarios que me han dicho, es que estoy estudiando esta carrera porque pues mi papá quiso que la estudiara, ya después voy a estudiar la que yo quiero, ¿no? Entonces es real y no solamente un caso, conocí varios y aún así lo hicieron, ¿verdad? Pues cumpliendo un tanto las expectativas de los papás, que también habría que ver, ¿verdad? Pues ahora sí que cuáles son sus motivos. No creo espero que no sea perjudicarlos, sino pues igual a lo mejor buscan lo mejor para ellos, pero pues aún así existe. Entonces, este estudiante que está haciendo una carrera que no eligió, pues en algún momento se va a notar, ¿no? En algún momento se va a notar mientras la está estudiando, mientras esté llevando el proceso, o cuando esté ejerciendo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Educando a seres humanos infelices? Pero bueno, preguntas existenciales. Les digo que mis preguntas luego me sacan de onda. Pero bueno, parte de... Déjame hacerte una pregunta y no espero que me la respondas ni que te la respondas en este momento, pero analízala. ¿Cuántas de las decisiones más importantes de tu vida nacieron de ti? De lo que tú eres, de lo que tú quieres y no nacieron de una costumbre o una tradición. Porque vivir en automático no significa que tu vida esté mal. ¿Ok? Vuelvo a repetir, no está mal. Simplemente que estamos perdiendo el hábito de revisar nuestro mapa. ¿Realmente es lo que queremos? ¿Realmente estamos en el camino correcto? ¿Realmente esto hace sentido con mis principios, con mi ser, con mi personalidad, con lo que yo quiero? Esa es la cuestión. Porque después, en el camino, te dije que había varias estaciones. Puedes llegar a un bache. Y ese bache no siempre pues es debido a una pérdida o a una enfermedad o a un fracaso, una ruptura. Se puede haber muchos motivos por los cuales tengas que cruzar por ese bache. Pero muchas veces este bache llega cuando simplemente descubrimos que aquello que te hacía ilusión pues ya no es suficiente. Aquello que te hacía levantarte todos los días con la mejor actitud y hasta cierto punto pues alegre, feliz, contento, satisfecho, satisfecha, ya no es suficiente. Es una sensación difícil de explicar porque es mostrar, aparentar estar bien y por dentro no estarlo. Es muy difícil. Esos baches también a veces pues nos asustan, nos detienen, nos bloquean. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Porque pensamos que si caemos en un bache, bueno, es que entonces algo hice mal, estoy mal, estoy perdiendo el rumbo y es mi culpa, ¿no? Sin embargo, quiero proponerte una forma distinta de ver estos baches, ¿no? Y si ese bache no fuera el final de tu camino, y si al contrario, ese bache fuera
la primera señal de que estás despertando? A Viktor Frankl le llamaba mucho la atención algo que creo yo que sigue siendo muy actual, lo seguimos viviendo. Cómo hay personas que aún teniéndolo todo, se siguen sintiendo vacíos. Y como dije, no porque le falten cosas, sino porque le falta significado a su vida, que le falta sentido. Y hoy podemos hablar de ansiedad, de estrés, de agotamiento, de apatía, de muchos otros temas que obviamente son reales, son complejos, son difíciles también de hablarlos, pero es una realidad. Y es una realidad que no podemos ocultar. Y las personas que viven tan ocupadas cumpliendo, pues en algún momento se olvidan de hacerse preguntas distintas, de si realmente les hace felices, qué pueden hacer. Se pueden quedar en el bache. Muchos, incluso nos quedamos mucho tiempo en el bache, pero necesitamos salir de ahí. ¿Qué es lo que hace que sea tan difícil? Pues es que es incómodo. Es incómodo porque, pues, como les vuelvo a repetir, no significa que vayas por un mal camino. Es que a veces tenemos que darnos cuenta que si esa vida ya no tiene coherencia con nosotros, si esa vida ya no nos llena, entonces, pues, ¿qué tenemos que hacer? Y duele, y pesa, y da miedo porque pues ninguna transformación empieza con certezas y esos miedos nos detienen cuando en realidad podemos empezar pues haciendo preguntas diferentes para obtener resultados diferentes. Y ahí es cuando empieza la búsqueda. Hay algo que me genera curiosidad. Cuando somos niños, preguntamos ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué las personas lloran? ¿Por qué llueve? ¿Por qué tenemos que ir a la escuela? Tantas preguntas que podemos llegar a hacer cuando somos niños. Pero conforme crecemos, pues, es más, hasta olvidamos preguntar. Ya ni preguntamos, ya ni nos esforzamos a veces hasta por desarrollar mejores preguntas. Lo que queremos son respuestas fáciles de entender, respuestas rápidas, respuestas que me den la receta mágica para lograr lo que quiero lograr, respuestas que alguien más ya pensó por nosotros. Por eso a lo mejor pues muy fácilmente nos dejamos influenciar por lo que otros digan, los que otros hagan para pues hacer exactamente lo mismo, cuando cada camino es distinto, como ya lo dije, y no está mal. O sea, no está mal que busquemos inspirarnos en la vida de otros, inspirarnos en las historias o leer, escuchar podcast, ver materiales que realmente sumen a nuestra vida. Pero en el fondo estamos como que esperando a que alguien más, ¿no?, haga lo que nos toca a nosotros hacer. Por eso es incómodo, ¿verdad? Pero bueno, en esta búsqueda de respuestas, de sentido, pues también es importante que nosotros tomemos la batuta de nuestra vida. Pero también hay algo que Frank escribió y que me llamó mucho la atención porque pues él decía que el ser humano gran parte de su vida se la pasa preguntándose ¿qué espero de la vida? Y un día él comprendió que la pregunta estaba al revés. La verdadera pregunta es ¿qué espera la vida de mí? La primera pregunta pone el foco en lo que nos falta. La segunda, en lo que puedo aportar. Y a partir de eso es donde yo veo que cambia la narrativa, la historia que nos contamos. Cambia por completo la conversación. Porque ya no empezamos a esperar que la vida nos entregue algo, sino empezamos a preguntarnos qué podemos hacer, qué podemos construir con lo que tenemos en nuestra vida. Y aquí me gustaría recalcar algo importante, que es nuestra vida es nuestra responsabilidad. Lo que construimos en ella es nuestra responsabilidad. Y en algún momento, si en ese camino caímos en un bache y nos quedamos ahí, más adelante vamos a ver este concepto de la libertad de elegir, pero nosotros tenemos la libertad de elegir quedarnos en ese bache o buscar salir de él. Buscar
es esta estación en donde nosotros comenzamos a cuestionarnos con preguntas distintas, a pensar de manera diferente, pero también a tomar acción. Y no debería esto ser motivo como de, bueno, es que es mi responsabilidad. O sea, no, pues yo quería las cosas más fácil, ¿no? O sea, qué decepción. La vida es complicada, la vida qué difícil. Ay, ¿para qué vivimos? El desánimo, ¿no? No. Imagínate, es tu responsabilidad, es tu vida. Lo que logres con ella es tu satisfacción. Y lo que logres aportar a otros es el mayor regalo que puedes recibir. Pero bueno, eso ahorita lo vamos a hablar. Porque bueno, mira, ahora yo te pregunto, si mañana despertaras en el trabajo de tus sueños, ¿eso resolvería el vacío que pudieras estar sintiendo? Si mañana ganaras mucho dinero, ¿eso pagaría todas tus deudas? Si mañana encontraras pareja, ¿dejarías de preguntarte quién eres? Tal vez sí, tal vez no, pero creo que todos intuimos algo importante aquí. Hay preguntas que ningún logro puede responder. Y por eso muchas personas alcanzan metas que soñaron durante años y aún así vuelven a sentirse vacíos, como si no tuviera sentido lo que están haciendo. Y es porque a veces confundimos pues el tener éxito, el tener cosas materiales con la satisfacción de la vida, que igual puede ser subjetivo y cada quien puede tener su definición de éxito, pero pues el punto es el mismo. ¿Realmente soy feliz con lo que estoy logrando? Y bueno, aquí te quiero compartir algo que en mi experiencia aprendí en terapia, porque yo te puedo decir, para mí hace algunos años tener éxito era terminar mi carrera, porque pues la había dejado trunca, etcétera, ¿no? Entonces, eso yo sé que muchos me pueden entender. Y la terminé mucho tiempo después, pero cuando yo ya estaba ejerciendo mi profesión, ya estaba siendo maestra, disfrutándolo al máximo, a la par de esa situación, yo estaba viviendo muchas otras situaciones personales muy difíciles, muy difíciles. O sea, parecía que, no sé, o sea, el mundo, yo sentía que el universo conspiró en contra mía y de mi familia. Dije, ¿qué está pasando? Entonces, cuando obviamente estás en ese bache, pero luego buscas avanzar, pues salir de ese bache, claro que también a como pude busqué la manera de tomar terapia y aprendí muchas cosas, resignifiqué muchas situaciones en mi vida en esa terapia o durante terapia, porque obviamente esto es un trabajo que se hace todos los días, pero hubo algo que a mí me llamó demasiado la atención, porque vivimos, ¿verdad? Te estoy diciendo que nos atrevamos a buscar el verdadero sentido de nuestra vida, y cuando lo encuentras y te hace feliz y dices, ok, es aquí, ¿no? Como yo cuando encontré el hecho de ser maestra. Es lo máximo, disfruto lo que hago. Hasta me decían, ay, profe, es que se le nota. Pues sí, porque amo lo que hago. Pero cuando estuve en terapia, mi psicóloga en algún momento me hizo la pregunta, ok, perfecto, me encanta, todo muy bien, veo que lo estás trabajando súper bien, claro que te ha costado, ok, pero ¿qué pasaría si yo le quito a Gaby su profesión? ¿Quién es Gaby si le quito su rol de maestra? Porque luego también podemos, por descuidar ciertos baches de nuestra vida y encontrar a lo mejor un posible camino que nos hace feliz, que nos llena, pero no cerramos ese bache, no curamos esa herida, no sanamos lo que nos pasó para poder afrontar de manera distinta. Porque sí, en ese momento que mi psicóloga me preguntó, ¿y si yo te quito tu trabajo, qué vas a hacer? Porque básicamente era como si yo en mi trabajo estuviera, pues ahora sí que dependiendo toda mi felicidad de mi trabajo. ¿Sí me explico? O sea, es como me llena, soy feliz, sí, estoy pasando todo esto, sí, me rompieron el corazón, sí, mis papás están enfermos, sí, la economía, etcétera, etcétera. Pero soy feliz aquí. Y tal vez porque yo le di ese sentido a mi profesión, pude haber descuidado las otras situaciones que estaban pasando, porque pues como todo ser humano tenemos diferentes áreas de nuestra vida. Y si yo no le ponía atención a esas situaciones, esos baches tarde o temprano me iban a seguir dificultando mi camino
a pesar de que yo ya estaba logrando, por un lado, profesional, encontrar pues el sentido, ¿no?, de parte de mi vida, pues sí creo que es importante que no olvidemos que no solamente somos lo que hacemos, principalmente es lo que somos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra esencia, nuestra personalidad, nuestra autenticidad que nos hace completamente distintos, porque todos lo somos, pero que también enriquece con su diversidad? Y creo que justamente ahí es donde, en mi caso, en mi proceso, comencé a hacerme preguntas distintas. Ya no era, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué me toca ver lo que estoy viendo? ¿Por qué tengo que pasar lo que estoy pasando? ¿Por qué si he tratado de ser la hija buena, la alumna buena, la trabajadora responsable? ¿Por qué si uno trata de hacer las cosas bien, todo sale? No. Creo que yo estaba cayendo en esos pensamientos limitantes, en esas creencias. ¿Por qué? Porque hay una construcción pues social, hay expectativas que se supone tienes que cumplir, hay según un solo camino. Pregunto, ¿hay un solo camino? Pues claro que no. Entonces, justo ahí fue cuando pues también yo pude ver con una mirada distinta mi vida y el sentido de mi vida. Que sí, me encanta mi profesión, pero yo no puedo descuidar mi ser, mi persona, por eso. Entonces, es importante que lo consideremos. Somos muy complejos. El ser humano es inmensamente complejo, pero inmensamente rico, en el sentido de que somos capaces de lograr muchas cosas. Y en esta búsqueda, en este camino de encontrar respuestas, de hacerme preguntas distintas, pues obviamente ya no le podía preguntar a las mismas personas. Entonces mis referencias cambiaban, ¿no? Me metí más en los temas de psicología, de estas personas que no solamente son conferencistas de desarrollo personal, de sí, haz esto y todo va a cambiar, piensa positivo. Ok, estoy aprendiendo también que la psicología positiva existe, pero no es así como que, ay, sí, todo fácil, todo padre, o sea, pues no. ¿Se puede disfrutar? Sí, pero depende de la actitud. Bueno, eso ahorita lo vamos a ver. El caso es que hay una psiquiatra que yo también sigo mucho, que es Marian Rojas Estopé, bueno, y su papá también, Enrique Rojas, que ellos suelen decir, o bueno, Marian suele decir que una vida con propósito protege incluso nuestra salud mental. Entonces ahí es una revolución de ideas. A ver, en la actualidad sabemos que el tema de la salud mental es un tema bastante relevante, importante, tendencia. No me gusta decir que está de moda porque que haya problemas o que no estemos trabajando nuestra salud mental y que esté de moda no es algo agradable. Y no tanto porque que nuestra vida gire con un propósito sea algo que elimine el sufrimiento, sino que le da una razón a nuestra existencia. Y eso lo conecto también con lo que aprendí de Frank en este libro que les comenté del hombre en busca de sentido, porque el propósito no evita el dolor. Más bien creo que el tener un significado, darle un sentido a nuestra existencia es lo que lo hace digerible, es lo que hace que valga la pena lo que estamos haciendo. Y este tema de la salud mental también, que es sumamente importante, pues a veces es, como es complicado, como es complejo, como implica esfuerzo, dedicación a tratar de entender todo esto, pues lógicamente, pues muchos tal vez no se atrevan como que a abrir esa parte nuestra que luego puede verse bastante vulnerable, porque, pues, a ver, o sea, nadie tiene la vida perfecta, ¿ok? Yo sé que todos aquí estamos viviendo nuestra propia historia con sus altas, con sus bajas, con sus pruebas, con sus retos, pero también con su satisfacción. Pero el tema de la salud mental, cuando alguien dice, no importa, necesito ganar este campeonato, necesito lograr obtener mi título, no me importa, ¿a costa de qué? Incluso a costa de nuestra estabilidad emocional. Hay una historia que quisiera compartirte de una gimnasta estadounidense, de Simone Biles, que pues ella de niña, ¿verdad? Obviamente pues nadie se imaginaba que fuera a lograr
a ganar tantos campeonatos, a convertirse en una de las mejores gimnastas de todos los tiempos, que ganó muchas medallas y que lo tenía prácticamente todo. Pero ella en los Juegos Olímpicos de Tokio pues tomó una decisión que pues sorprendió a todos, ¿no? Que los que fueron testigos de esa situación, porque se retiró de varias competencias, no porque hubiera dejado de ser talentosa, no porque hubiera dejado de ser disciplinada, no porque se estuviera rindiendo en ese sentido, sino lo hizo porque reconoció que su salud mental necesitaba atención, necesitaba ser cuidada. Y esto generó, pues ahora sí que opiniones diversas, ¿no? Desde quien tal vez la vio como una persona débil, no pudo, se rindió. Por eso les decía, rendirse en ese sentido de lo dejó. Como hubo personas que aplaudieron su valentía. Porque, a ver, ¿quién en su sano juicio, cuando te está yendo súper bien, estás ganando los campeonatos, estás siendo reconocido, estás pues obteniendo todos estos logros y de repente dices, ya no lo quiero hacer? Pero ¿cómo? Casi creo te debes al mundo. Pero vamos a la raíz del ser. Vuelvo a repetir, no es lo que haces, es lo que eres. Si todo está bien desde tu ser, desde tu esencia, pues obviamente cuando hagas lo que te toca hacer, pues lo vas a vivir de manera diferente. Pero si algo te está haciendo ruido, es porque hay un bache por ahí que necesitamos poner atención, porque nos puede hacer mucho daño si no nos damos esa pausa. Pero entonces, pues esta gimnasta tomó esa decisión, se eligió a ella misma. Y aquí es donde cruzamos a la siguiente estación. La libertad de elegir. Porque, a ver, ahora retomo lo de Viktor Frankl. Él perdió muchas cosas, entre ellas su libertad física. En esos campos de concentración, perdió su ropa, perdió, como les dije, su familia, perdió su nombre, su trabajo, perdió todo. Pero había algo que nadie podía arrebatarle: la capacidad de elegir cómo reaccionar, de elegir quién quería ser frente a lo que estaba viviendo. Y creo que esto sigue siendo pues algo, pues no sé, ideas revolucionarias, ¿verdad? Que generan impacto, porque pues cuántas veces no decimos, voy a cambiar cuando tenga tiempo, voy a empezar cuando termine este proyecto, voy a ser feliz cuando consiga ese trabajo, voy a atreverme cuando desaparezca el miedo, cuando ya no tenga miedo, mira, lanzo mi podcast así en formato video. Pues no, las cosas se hacen incluso con miedo. Y rara vez aceptamos esa incomodidad, rara vez nos atrevemos, rara vez nos damos cuenta que tenemos libertad de elegir. Y sí, elegir da miedo, asusta, porque pues tomar decisiones importantes en nuestra vida, aparte de que son trascendentales, pues implica renunciar a algo, implica renunciar a versiones tuyas que tienes que dejar en el pasado para construir una nueva y una mejor, con la misma esencia, pero significa que tenemos que trabajar en nosotros mismos, y ese cambio implica tomar acción, accionar. Entonces, pues ahí probablemente pues nos podemos llegar a detener porque dices, híjole, me va a costar, va a doler soltar, va a costar esfuerzo. Pues sí, pero ¿te prefieres quedar en ese bache y tener toda una vida de insatisfacción, infelicidad y vacío existencial? María Alonso Puig, no sé si lo pronuncié bien, pero bueno, él dice que muchas veces no vemos nuevas posibilidades porque seguimos viendo desde el mismo lugar. Creo que lo que trata de decir, o lo que yo entiendo, es que cambiar la vida no se trata de cambiar de ciudad, cambiar de sitio, cambiar de trabajo, cambiar de pareja, cambiar de amistades, es un primer paso, más bien desde uno mismo, es empezar nuestro día con preguntas distintas, con una manera distinta de ver las cosas, con una mirada distinta.
¿ok? No se trata de, bueno, me está pasando esta situación, no, pues ya es tampoco se trata de ser tan, ¿cómo se puede decir? O sea, así fatalistas de, no, ya, esto es lo que me tocó vivir, se acabó, bye. Ni modo, me voy a levantar todos los días yendo al mismo trabajo y ni modo me aguanto porque esto me tocó vivir. Claro que no. Creo que lo que nos invita, en este caso, doctor, pues es que aprendamos a ver con ojos distintos. Aprende a cambiar tu mirada desde otra perspectiva, con preguntas distintas, con referencias distintas, si en tu búsqueda te das el tiempo de responder a esas preguntas, de buscar otras formas de ver la vida. Y aquí quiero contarte algo personal porque pues obvio, como te dije, o sea, todos estamos viviendo un proceso. Yo también he pasado por todas estas estaciones y no es que estas estaciones, o sea, no hay una teoría científica comprobada, no, simplemente es una analogía de este viaje que es nuestra vida y los diferentes momentos que podemos estar pasando. Y en mi caso, sí, yo te dije que soy maestra, amo lo que hago, mi profesión, que me costó trabajo, pues ahora sí que llegar ahí o descubrirlo, porque empecé en otro lugar. Empecé, pues ahora sí que en el área administrativa, en temas de banco, de finanzas y todo este tema, este contexto. Y yo llegué ahí porque, pues como te dije, yo tardé en descubrir mi vocación, entonces pues de cumplir con lo que tienes que hacer en la vida es, si no estudias, pues métete a trabajar. Que aclaro, mis papás han sido sumamente pacientes conmigo y jamás me han dicho, mijita, o sea, aquí tú mantienes, porque pues claro que no, pero como estoy educada de cierta manera a decir, a ver, no, es que la responsabilidad, ¿cuál es el deber ser? Es que es estudiar, pero es que no, esa carrera no es lo mío, es que ya no quiero estar ahí, pero no sé qué quiero. Y en lugar de ver esa situación en mi vida con una mirada distinta, fui fatalista y fue, no, pues ya no sé, no voy a estudiar, pero como soy hija responsable, pues dije, me pongo a trabajar y me puse a trabajar desde los 16 años. Llegué a este lugar, en este trabajo donde hice prácticamente pues toda mi trayectoria laboral, muchos años duré ahí, pero llegó un momento en el que, pues claro, entré en esta crisis existencial de decir, quiero esto no me hace feliz. ¿Cómo se veía reflejado en mí? Con ataques de ansiedad, tenía muchos, mi manera de reaccionar ante las situaciones de la vida en ese momento era bastante pesimista, pues no estaba feliz, pues, o sea, no era feliz con lo que estaba haciendo, estaba cumpliendo, pero no era feliz. Entonces, como igual, en esta parte de me pasó este bache, no suelo ser de las personas que digan, bueno, ya me caí, ni modo, aquí me quedo, a ver quién se le ocurre levantarme. Pues claro que no, ¿verdad? O sea, sí he recibido mucha ayuda, por supuesto. He tenido que aprender a pedir ayuda también, por supuesto, pero he tratado de ser responsable en todos los momentos de mi vida. Entonces, pues dije, a ver, ok, esto no me hace feliz. ¿Qué te hace feliz, Gabriela? Y no fue de un día para otro, no fue un salto de fe, no tomé decisiones impulsivas, fue vivir el proceso de aprender a escucharme, de aprender a observarme, de hacerle caso a esa inquietud, a esa incomodidad, a ese momento de, bueno, Gaby, no solamente eres capaz de hacer esto, tú tienes una esencia, tú tienes un valor, tú tienes algo que dar. En algo que dar, también creo que es donde aprendí a ver el sentido de mi vida de manera diferente. Porque, ok, si tú me preguntas, a ver, entonces, ¿cómo encuentras el sentido de tu vida? O sea, pues no, tampoco es una receta mágica, ok, no es de la noche a la mañana, como ya te lo dije, pero creo que tenemos que tener claro que el sentido de la vida o tu misión en la vida no es que exista una sola y que con base a eso hagas todo. No. O sea, incluso creo que el sentido de la vida también es hasta cierto punto transformable, ¿ok? Puede cambiar, puede evolucionar, madura.
con nosotros, ¿ok? Conforme vamos creciendo, conforme vamos viviendo diferentes experiencias en la vida. Porque pues uno no es la misma, yo no soy la misma de hace 10 años, ni voy a ser la misma en 10 años. Tú pues tampoco. Creo que lo importante no es encontrar una respuesta definitiva, sino más bien nunca dejarte de hacer preguntas honestas que te ayuden a avanzar, que te ayuden a trascender, que nos ayuden a trascender. Y aquí es donde quiero ahora relacionar en esta siguiente estación como, por ejemplo, para Viktor Frankl, este tema del sentido, él decía que había 3 formas de encontrar pues el sentido, ¿no? El propósito de nuestras vidas. Y uno era creando algo. El segundo era viviendo experiencias o amando profundamente a alguien. Y el tercero, adoptando una actitud digna frente al sufrimiento de algo que no puedes cambiar. Cuando leí esta parte del libro, entendí que, él no habla de que nuestra misión, nuestro propósito es ser famosos, es tener millones de dinero, cosas materiales, incluso la propia felicidad. Él hablaba más bien de contribuir, como aquella pregunta que hice más o menos al inicio de, no es vida, ¿qué tienes para mí? Es la vida cuestionándote qué tienes para dar. Y justamente ahí es donde hace match, hace clic todo esto de mis baches, de mi experiencia, de lo que estoy aprendiendo, de mi nueva forma de ver la vida, de replantearme las preguntas que estoy haciendo para resignificar mi esencia, mi ser, mi vida. Y en esta parte de contribuir, pues sí me hizo reflexionar y analizar, porque él lo está enfocando el sentido o el propósito de nuestra vida en lo que contribuimos a nuestra propia humanidad, lo que somos capaces de dar, de nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de entrega, nuestra capacidad de contribuir, de sumar con, pues ahora sí, con nuestra propia esencia. Y ahí justamente cambia mi perspectiva, mi forma de ver la vida, mi forma de pensar, que no es tanto el propósito, vaya, no significa que cuando lo encuentres y lo desarrolles, ok, que te reconozca todo el mundo porque cumpliste tu propósito. Quizá más bien creo que el propósito en sí es convertirnos en personas profundamente humanas, que justamente eso es lo que nos hace personas extraordinarias en un mundo donde pareciera, como lo vivió Viktor Frankl en ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que rechazamos nuestra existencia. Y bueno, retomando un poquito la historia de esta gimnasta, Simone Biles, porque normalmente cuando contamos nuestra historia, pues resaltamos, o en este caso, en el caso de ella, es las medallas que ganó, los campeonatos, los récords, pero pues ella decidió detenerse y ella decidió pensar en ella misma en un contexto bastante, digamos, trascendental, como son los Juegos Olímpicos, pero ella eligió cuidar su salud mental y probablemente para muchos sea mal visto, pero también fue de inspiración para muchos otros, porque creo que en todas las áreas, vaya, en este caso estamos hablando de deportes, pero incluso para esta misma comunidad de deportistas, que alguien haya hecho eso, que le haya dado importancia a su salud mental, creo que muchos tal vez se sintieron identificados con ella, y más allá de ser algo que fuera, no sé, como algo desmotivador, pues también es algo importante que sigue moviendo esas inquietudes y que sigue moviendo esa parte nuestra cuando no estamos bien. Cuando, a pesar, por ejemplo, que supongo que, vaya, en este caso ella ama ser gimnasta, pero pues también se dio cuenta de que había algo más que era parte de ella y que era importante ponerle atención. Entonces, ¿qué es lo que la historia de esta gimnasta quiero
enfatizar aquí es la forma en la que ella hizo las cosas, la forma en la que ella se entregó, en la que ella compartió también su historia, su testimonio, que no lo ocultó, que lo dijo, que lo hizo, que fue evidente. Es un legado también para el mundo deportivo de decir, esto es importante. Y si no le ponemos atención, pues vamos a ser deportistas infelices o en algún momento, porque el cuerpo también somos un todo, entonces nuestro cuerpo también reacciona ante pues el estrés, pues obviamente el nivel de exigencia que hay en el mundo deportivo, ¿no? Y entonces de eso se trata, de resignificar lo que nos pasa, de encontrarle un sentido, de lograr verlo de manera distinta, de buscar nuevas preguntas para encontrar nuevas respuestas, pero también de compartir, ¿no? Ya que elegiste hacer ese cambio en tu vida, hacer ese cambio de mirada, hacer ese cambio de perspectiva, pues también se trata de con lo que tú estás haciendo, qué es lo que estás pues compartiendo al mundo, ¿no? Y aquí quisiera compartir pues ahora sí que desde mi experiencia, porque pues como maestra también lo he vivido. Ya te comenté que ha sido uno de mis momentos más felices es mi profesión, ¿verdad? Hay muchos otros, pero me refiero a que encontré en ella pues un nivel de satisfacción que justamente quiero recalcar en esta estación del sentido de la vida, que es el trascender. Y hago énfasis porque justamente dije que este primer episodio de esta nueva versión de mi podcast se los iba a dedicar a ellas, a mis alumnas, y ustedes saben quiénes son, si es que lo están escuchando, y si no les voy a compartir al menos esta parte del video, pero porque ellas también me motivaron, ¿no? Digo, uno conecta con las personas, en este caso sin perder mi rol de maestra, pero he aprendido a conectar con mis alumnos, con mis alumnas desde la empatía, desde la sencillez, desde no olvidar que yo también fui adolescente, escuchando, observando y también aprendiendo de ellos. Entonces, con todo mi cariño les dedico esta parte porque con mi profesión he aprendido que compartir va más allá, o que ser maestra va más allá de solamente compartir un conocimiento. Para mí ser maestra es darme cuenta que tengo enfrente de mí a un grupo de personas que está aparte en una etapa en la adolescencia muy compleja, pero que también dentro de su mente están construyendo su identidad, lo que son, tratando de entender su mundo, tratando de entender sus cambios. Entonces, para mí una manera de trascender, después de todo esto que les he comentado, que también he vivido en las diferentes estaciones de mi vida, es justamente esa. Yo encontré un regalo inmenso en mi profesión, un sentido de mi existencia, resignifiqué también mi profesión porque es una responsabilidad muy grande estar frente a grupo, pero cuando yo cambio esta mirada digo, lo que yo soy más lo que yo hago es lo que le transmito a mis estudiantes. Y ahí es donde encontramos a los maestros con vocación, ¿verdad? Que no solamente dicen, cumple con esto y se acabó, bien, mal, no. O sea, va más allá de eso. Entonces, ¿de qué manera yo me doy cuenta que puedo trascender en mi trabajo? Es haciendo las cosas sin olvidar que mis alumnos son personas, que mis alumnos sienten, piensan y que también, así como yo hace muchísimo tiempo, están en ese proceso de encontrarle el sentido a su vida. Y mi sorpresa más grande es porque he recibido muchas muestras de amor, de cariño y de respeto de esos alumnos que dicen, ay, esta profe, es que era lo que hace. No, profe, es que de verdad, sí, se nota que amas lo que haces. No, mis estudiantes universitarios, ¿no? Los adolescentes de una manera distinta, y estoy segura que a lo mejor hay quienes dicen, hay quienes no, porque pues obviamente también están en este proceso de seguridad, y aparte pues tampoco es que yo esté esperando que mis alumnos me digan si les gusta o no les gusta mis clases, porque pues eso yo lo puedo hacer evidente de otras formas, pero las últimas muestras de cariño que recibí fueron unas cartas que me escribieron unas alumnas de secundaria. Y no es que, para empezar, me sorprende su forma de expresar,
no es una carta de un párrafo, no es una carta de 2 párrafos, o sea, se dieron el tiempo, casi creo hacerme una carta de una cuartilla, pero más allá de la extensión de la carta es lo que me decían, cómo ellas podían percibir no solo a la maestra que les enseña, sino a la persona que escucha, que es empática, que les muestra interés, porque cuando ellos se sienten escuchados, se sienten, se aprendió mi nombre, se acordó de esto que le dije, me preguntó que cómo estaba y porque se acordó que le dije que X. Y eso es lo que ellos también ven. No puedo subestimar tampoco a mis estudiantes porque tienen una capacidad enorme de reflexionar, de analizar y de darle sentido a las cosas. Y es ahí donde digo, ok, agradecí mucho esas cartas que me dieron y otras muestras de cariño y esas palabras, incluso no necesariamente en una carta, sino que no es tanto lo que me están dando a mí, sino es el impacto que uno puede tener. Cuando leí sus cartas, porque incluso hasta me dicen que me encantaría poder decir partes de esas cartas aquí, pero pues es obviamente el sentir de ellas totalmente respetable y no lo voy a evidenciar aquí, aunque sean palabras tan bonitas. Creo que en ese momento fue cuando yo pude decir, ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. El camino, el viaje que cada uno recorre en su vida, que decías, híjole, es que estos baches, o sea, ¿cómo? Primero, viviendo en piloto automático que ni cuenta uno se da de lo que está pasando porque ni cuestionas, ni preguntas, ni le haces caso a lo que te esté generando inquietud, porque anestesias con, no sé, puede ser con la fiesta, con los amigos, con vicios, tristemente, ¿verdad? En ocasiones duermes esa parte y ni siquiera le pones atención. Vives en piloto automático. Pero cuando empiezas a pasar esos baches, es ahí cuando yo resalto esta parte de Viktor Frankl que dice, es que tenemos la oportunidad, tenemos la libertad de elegir. Esa es la libertad que no nos pueden quitar. De me quedo en el bache o aprendo de lo que está pasando, tomo lo que me sirve, suelto lo que no me sirve y avanzo. Y cuando yo voy viviendo todas estas experiencias y voy buscando nuevas respuestas a mis preguntas nuevas, esperando que sean mejores preguntas, encuentro esta parte y encuentro en cada anécdota, en cada experiencia de mi vida, pero también en las personas con las que me he podido relacionar, que no soy la única que está viviendo estos procesos. No eres el único o la única que probablemente estés viviendo un bache en tu vida. Y otra, yo también tengo la oportunidad de elegir y tú también tienes la oportunidad de elegir para avanzar, para trascender, para seguir compartiendo, para dar. Y creo que ahí es donde también tendríamos que aprender a ser menos egoístas, porque creo que las personas que trascienden es justamente porque son valientes para afrontar los baches de su vida, son perseverantes para seguir buscando, seguir tratando de darle un sentido a la vida, de resignificar lo que se esté viviendo y además tienen la generosidad, la bondad de compartir su esencia, de compartir lo que tienen para dar. Y yo sé que en este momento alrededor del mundo hay muchas personas que justamente están viviendo esta parte de trascender y que a veces lo hacen de una manera silenciosa porque, como les dije, no se trata de resaltar, no se trata de ser famoso, no se trata... Claro, hay cosas que son evidentes y que no podemos cegarnos, ¿verdad? Hay quienes tienen el privilegio de ser más vistos que otros, pero aunque no sean personas públicas o famosas o no sé cómo explicarlo, pero hay muchas personas que están trabajando en su esencia, en su ser, en el sentido de su vida, en su propósito, en su misión y lo están compartiendo de una manera
increíblemente generosa y que están sembrando esas semillitas que generan pues ese espíritu, que generan esa esperanza de podemos ser nuestra mejor versión. Por supuesto que sí. Y te menciono a Viktor Frankl porque pues bueno, resalta que él, al igual, estoy segura que muchos que vivieron esa desagradable experiencia inhumana, pues él comprendió que incluso en el sufrimiento, él tiene la libertad de elegir su actitud. Y hablemos también de Malala Yousafzai, porque ella encontró ese sentido de vida transformando los derechos de las niñas para la educación, a pesar de que le costó también su sufrimiento. O como el caso de la gimnasta que les platiqué, de Simone Biles, que pues bueno, ella nos recordó que el éxito no solo se obtiene a través de medallas, sino también se puede alcanzar desde cuidar de nosotros mismos, de nuestra salud mental y de elegirnos a nosotros mismos. Y así podemos investigar y podemos hablar sobre muchas historias, muchos caminos, muchos viajes diferentes, pero con un mismo aprendizaje. En estas historias, el sentido de la vida no llegó por casualidad. Llegó cuando decidieron responder a la vida en lugar de que la vida respondiera por ellos. El sentido de la vida no es encontrar el camino perfecto, sino caminar, viajar en ese recorrido con la conciencia suficiente para saber cuándo es necesario cambiar de dirección o seguir disfrutando el viaje. Yo soy Gaby Quiroz, esto fue Consentido, un espacio en donde no busco darte las respuestas exactas, correctas y únicas, sino que aprendamos a hacernos preguntas diferentes para obtener resultados diferentes. Gracias por regalarme tu tiempo, gracias por quedarte hasta el final y recuerda, no importa en qué estación del camino estés, todas las estaciones tienen algo que enseñarnos. Nos vemos pronto. Bye.